Hola a todos nuevamente, nos encontramos acá para realizar otro video tutorial de AutoCAD, donde en esta ocasión vamos a revisar la herramienta de referencia Polar. Como en los anteriores videos les había comentado, en uno de los primeros que acá tenemos la referencia ortogonal, que esta nos permite realizar ángulos de 0, 90, 180, 270 y pues el 360 que equivale al mismo 0. Y por ende hacer diseños con estos ángulos sin tener que estar manipulando el pulso del mouse que tendríamos ahí para hacer los diferentes muros y diseños mecánicos que requieran este tipo de condiciones. Si hacemos las referencias polares, esto va a ser inversamente proporcional a lo ortogonal, lo que quiere decir que ya vamos a no utilizar solamente ángulos ortogonales, sino cualquier tipo de ángulo como 45, 60, 68, 30, el que se les ocurre. Entonces, para que me logren entender este tipo de concepto, vamos a hacer acá un círculo de radio 100 y vamos a trabajar en esta referencia. Voy a correrlo acá un poco del origen y vamos a trabajar en este punto. Entonces, si activamos las herramientas polares y activamos una herramienta línea, entonces lo ponemos acá en el centro y empezamos a buscar las herramientas polares que tenemos asignadas en este momento. Digamos, acá me sale 18, acá me sale 36, acá me sale 54. Esto sucede por esta opción que yo tengo acá. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco de 45 a 45, es decir, 45, 90 y sucesivamente, yo puedo colocar acá una línea que empiece desde este punto y acá tenemos 0 y acá vamos a encontrar el ángulo de 45, el ángulo de 90, el ángulo de 135, 180 y así sucesivamente hasta llegar al 360. Hagan de cuenta que esto es un transportador como los de las papelerías y se utiliza de la misma forma. Entonces, vamos a utilizar otro. Por ejemplo, yo le puedo decir acá que quiero ángulos de 10 en 10, entonces voy a colocar este. Entonces voy a pintar un ángulo acá que tenga 30 y le puedo decir una longitud. Por ejemplo, como este círculo tiene radio 100, pues coloquémosle 100 a ver qué sucede. Entonces démosle aquí la línea. Entonces colocamos acá un ángulo de 30 y con el teclado le escribimos 100. Entonces efectivamente es el radio exacto de este círculo y ahí tendríamos el ángulo. Entonces podríamos colocar acá un ángulo diferente. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un ángulo de 230. Entonces le decimos ahí 100. Y así sucesivamente yo puedo utilizar esta herramienta. Por ejemplo, si asigno los ángulos de 5 en 5, puedo empezar a revisar cada uno de ellos para hacer nuestro diseño. Entonces, si yo me acerco acá, tenemos 0, tenemos 5, tenemos 10, 15 y así sucesivamente. Si yo deseo un ángulo diferente a los que tenemos acá, por ejemplo, que yo quisiera el ángulo 62, yo lo podría configurar acá donde dice Tracking Settings. Entonces acá tenemos unos anteriores que yo ya había configurado y voy a eliminarlos. Entonces le puedo seleccionar y lo borro. Y ahora voy a seleccionar uno nuevo. Le digo acá nuevo y ponemos algún ángulo, por ejemplo 62. Le decimos OK y empezamos a buscarlo. Entonces acá tenemos 30, 50, 55 y acá tenemos efectivamente el 62. Entonces le voy a decir acá que 120 para que sobresalga un poco de la línea, de la línea del círculo. Y ahí tendríamos nuestro ángulo, nuestra línea en ángulo de 120 respecto al cero universal que sería este en AutoCAD. Porque de acuerdo a sus planos ya ustedes tendrían una referencia distinta. Por ejemplo, es muy convencional que el ángulo 0 sea el norte. Es como tips ahí que se pueden recibir ustedes. ¿Qué otra cosa pueden tener en cuenta acá? Digamos si yo quiero hacer una cota. Entonces voy a intentar hacer una cota acá de ángulo. Venga a ver si esta me tiene un tamaño acorde. Digamos acá yo tengo esta de 62. Pero necesito un ángulo, por decir algo, de 62.5.
5. Entonces yo le digo acá, por ejemplo, quiero un ángulo. Voy a borrar esta línea. Voy a escribir acá Tracking Settings. Voy a borrar este para que no nos confundamos. Voy a eliminar aquí que sea de 30 en 30 más mejor. Y ahora sí. Entonces que tenga, borremos este 62, coloquemos un nuevo que diga 62.5. Le decimos OK. Y en esta línea le vamos a colocar punto y buscamos el 62. Entonces miren, acá el 62 supuestamente no aparece. Supuestamente brinca de una vez al 63. Pero este sí es el 62.5. Entonces vamos a comprobarlo. Entonces voy a dejarlo acá un poco salido de esto. Y vamos a redondear las cotas, porque si yo acoto con esta cota que tenemos aquí en este momento, pues efectivamente me va a salir 63. Pero si yo me voy a la configuración de cotas y cambio los decimales de este término, vamos a encontrar acá la diferencia. Entonces vamos a decirle aquí en este punto que queremos 3 decimales de precisión. Le decimos OK, le decimos close y acá efectivamente tenemos 62.5. Entonces recuerden que eso lo podemos hacer en la configuración de dimensiones, en el Dimension Style Manager, y lo podemos configurar acá en unidades primarias y ponemos la precisión de los ángulos. Acá tenemos la precisión de las otras cotas en recto y en longitudes, mejor dicho. Y acá tenemos la precisión de los ángulos. Entonces podríamos dejar solo 2 y le decimos así, OK. Y acá tenemos una precisión más exacta y no nos marca 63. Pero ¿qué pasa? También tenemos esta herramienta que tenemos aquí. Por ejemplo, yo le digo ángulo. Entonces yo le digo, ¿cuándo mide esto a esto? Y acá abajito, en la parte de ángulo, me dice 63. Entonces, ¿cómo configuro esa parte que es como el sistema de medidas del archivo? Yo le voy a decir acá en Format, Units, y acá tenemos la precisión de este archivo general que estamos manejando para que la base de datos, digamos, de un extract data se pueda tener con esta precisión y no que las cotas se redondeen a esos números que no queremos ver, esos enteros. Entonces, recuerden que acá podemos configurar esto. Acá podemos configurar el tipo de ángulo que queramos. No necesariamente tenemos que tener todos al mismo tiempo o no usarlo. Entonces, espero les haya servido esta herramienta y a continuación, en los próximos días estaré subiendo un ejercicio práctico para que logren practicar esta herramienta. Perdónenme la redundancia y que estén muy bien. Hasta luego.